Es el verde que todavía queda en Porto do Son, a un lado del camino el pasado, casi enfrente el presente tras el paso del fuego. Las pisadas sobre el terreno quemado en un paraje esplendoroso en la víspera que hoy parece territorio de guerra. Es el efecto del fuego sobre rincones vírgenes, sobre lugares que fueron incluso asentamientos en la Edad de Hierro. El banco, con las vistas más espectaculares, hoy solo da a un negro erial. Y los primeros turistas que visitan Porto do Son se encuentran con la Galicia más antagónica al vergel que venden las guías. Triste paseo por un escenario víctima de unos incendios que nos dan una pequeña tregua tras calcinar más de 7.000 hectáreas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. V Televisión recorre hoy también la zona devastada por el fuego en esa localidad coruñesa, en Porto do Son, y recoge los testimonios de personas que se quedan sin palabras a la hora de definir lo que ven sus ojos. Triste todo como ha quedado. Ya lo conocemos de otras veces y no sabes qué decir porque, no sé, yo creo que el que valore un poquito lo que tenemos y ve lo que nos han destrozado, pues se te cae el alma al suelo, ¿sabes? Una lástima total. Da pena bajar por aquí, ¿no? Y ver además, bueno, que yo soy muy aficionado a las plantas y eso, y se lo estaba diciendo a mi mujer también, que esto para recuperarlo, esto tiene que pasar muchos años. Vimos los lumes, vimos el resplandor un poquinho para ir para atrás, pero en cuestión de minutos lo teníamos aquí. Que estamos enfermos, que temos atacados dos bronquios, pois asfixiábamos, non? E sempre temos que retirar para ir para baixo, botando agua, unha toalla, para coller vida que me iba, que me marchaba para o outro lado. Muchos países europeos están bañados por el Atlántico, con clima y vegetación similares a los nuestros, y sin embargo solo Galicia y la mitad norte de Portugal son víctimas año tras año del fuego. Registran una tasa superior incluso a las regiones mediterráneas más incendiarias, donde se supone que las elevadas temperaturas deberían hacer más estragos. Es la respuesta a una de las preguntas más recurrentes: ¿por qué siempre arden los mismos escenarios? Enseguida un investigador del CSIC nos ayuda a desentrañar el misterio, aunque ya les adelantamos que las cifras poco tienen que ver con causas naturales. No, algo así no ha pasado nunca en el resto de España. Yo oigo últimamente mucho, claro, que Galicia arde porque hay muchos eucaliptos. Ningún propietario quema sus eucaliptos, ni nadie puede creer que un eucalipto se suicida quemándose a lo gonzo. Los vecinos todavía se recuperan del susto que vivieron ayer en el Baixo Miño. Creyeron ver en un hidroavión, una nave con pasajeros que se estrellaba en el río. Lo que en realidad hacía este aparato, de nacionalidad rusa y aspecto distinto al que estamos acostumbrados a ver, era simplemente recoger agua con la que apagar los incendios de la vecina Portugal, que había pedido ayuda al exterior. La alarma fue tal que se desplegó un importante operativo fruto de la cantidad de llamadas efectuadas al servicio de emergencias. Y de repente escuchamos un ruido y claro, nos giramos todos y pensábamos que caía. Y vibraba hasta la casa, vibró el restaurante. Y se vio un avión con las ventanitas y claro, pensábamos que era un avión de pasajeros. Es que es un avión muy grande, es que parecía un Iberia de estos grandísimos que iba bajito, bajito, bajito ya. Vehículos obsoletos, sin medidas de seguridad homologadas y con más de 4 décadas de uso. Es el retrato robot de los tractores que se cobran vidas, como la de la niña de 9 años que este domingo falleció en un accidente en Mondoñedo. É un tractor incluso da mesma marca, teñen moitos anos e verdadeiramente non reúnen casi ningunha condición de seguridade. Un tractor de hoxe, por exemplo, é que simplemente co vuelco nunca se houbera posto boca abaixo totalmente, simplemente hubiera quedado de lado. Esas mortes hubieran sido innecesarias. Un nuevo caso que vuelve a poner en evidencia el problema que supone la antigüedad del parque de máquinas agrícolas en Galicia.
Hoy un empresario que se dedica precisamente a la venta de estos vehículos nos va a explicar qué diferencia a un tractor nuevo en el mercado de uno que ya debería estar jubilado. Diferencias que pueden significar vivir o morir. También el mar se está tragando muchas vidas este verano. Un anciano era rescatado este martes in extremis en una playa de Sada tras sufrir una indisposición mientras se bañaba. Y este fin de semana un hombre fallecía de un infarto en Valdoviño, una muerte rodeada de polémica porque el desfibrilador estaba averiado. Aunque el alcalde ha quitado importancia al hecho de que estuviese estropeado, está por demostrar si la situación fue determinante en el fatal desenlace. Más que contar, visita un puesto de socorrismo para comprobar el mantenimiento al que se someten estos aparatos. Todos los días el desfibrilador hay que revisarlo, es el propio desfibrilador el que te avisa, da pitidos continuos durante un periodo corto de tiempo, 1 minuto, 2 minutos, te va avisando, va pitando. Puedes tener una parada cardíaca y la mayoría de las debidas a los infartos se acompañan de arritmias que son desfibriladores, son tratables con el desfibrilador externo semiautomático. Pero hay paradas cardíacas en las que hay arritmias no desfibrilables. Faltan 40 días para los comicios autonómicos. Los gallegos residentes en el extranjero tienen hasta el día 27 para pedir el voto. Mientras tanto, los partidos apuran los plazos. Tienen 5 días desde mañana para registrar sus candidaturas. Unas listas que desde el miércoles a las 8 empiezan a votar los registrados en Marea. Por ahora son 8.600 inscritos. Podrán elegir nombres de 25 candidaturas diferentes, 8 de Podemos y otras impulsadas por Anova, Esquerda Unida o Plataformas Ciudadanas. Entre los candidatos están diputados de AGE como Xavier Ron y Eva Solla, el economista Manuel Lago o la secretaria general de Podemos, Carmen Santos. Lo que está claro es que Luis Villares, el candidato a la Xunta de En Marea, encabezará la lista por Lugo. El viernes conoceremos los resultados. Con los rayos en contra, pero con las nubes y la bajada de temperaturas a favor, el fuego nos concede una pequeña tregua. Después de intensas jornadas de lucha contra las llamas, ahora mismo los esfuerzos se concentran en los 4 únicos incendios que siguen operativos: Melón, Lalín, Trives y Ourense. El fuego está estabilizado en la parroquia de Quins, en Melón, tras quemar 106 hectáreas, casi 200 han ardido en Pobra de Trives y 45 en Cervantes. Esta tarde se declaraba un nuevo incendio en Lalín que afecta por ahora a 20 hectáreas. Son los últimos coletazos de una ola de incendios que ha dejado tras de sí un rastro de humo y ceniza. En Arbo, extinguido esta misma mañana, han ardido más de 1.700 hectáreas. Al lado, en Crecente, las llamas se han llevado 345 que se suman a las de Santiago, Cualedro, Porto do Son, Arcade o Avión. En todos ellos han ardido miles y miles de metros cuadrados de monte. Los montes ourensanos han sido los más afectados en las últimas horas, aunque en este momento todo está más tranquilo. En a Pobra de Trives, donde el incendio llegó a suponer un peligro para las personas, el fuego está controlado desde las 10 de la noche de ayer, tras calcinar casi 200 hectáreas y después de haber amenazado a varias casas en el núcleo de Seixo. De hecho, una vivienda fue alcanzada por las llamas. Lo que queda detrás de min é un resultado dun dano ecolóxico considerable no Val do Navea, a primeira paisaxe natural protexida en Galicia dende o ano 2008, e que, como vemos, pois, quedou totalmente asolagada. Os resultados todavía os peores creo que se van a ver en cuanto empecen a chegar as primeiras choivas, con todas as cenizas que van a caer ao río. Tiñamos, ademais, unha ruta de barranquismo que tiña moitos seguidores e que viñan a seguila e que se ve frustrada. En la montaña lucense el fuego quedaba controlado minutos antes de las 8:30 de la mañana de este martes. El de Cervantes afecta de momento a una superficie de 45 hectáreas. El alcalde del municipio ha descartado hoy que las llamas, que tuvieron su origen en la parroquia de Santo Tomé, fuesen intencionadas. El incendio se desató en medio de una tormenta de rayos. Estas fotografías que van a ver fueron captadas desde el aire por un helicóptero de las BRIF, las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales, procedente de Asturias, que acudieron a ayudar en la extinción de este fuego en Cervantes, en plena montaña lucense.
Tras 6 días de pesadilla en Portodosón han pasado del miedo a la desolación, aunque rodeados de cenizas no pueden evitar tener la sensación de que esto ya lo habían vivido. En este ayuntamiento el fuego ha afectado a montes que han sufrido hasta 3 oleadas incendiarias en 2 décadas. Con el fuego extinguido y 1.600 hectáreas arrasadas, volvemos a la zona. El fuego ha devastado literalmente el ayuntamiento coruñés de Portodosón. En las últimas horas han ardido aquí más de 1.600 hectáreas en el que es hasta el momento el peor incendio de lo que llevamos de verano. Todo está calcinado en las parroquias de Suño, Camaño y Queiruga. Un auténtico desastre medioambiental con posibles consecuencias sobre los bancos marisqueros de la zona. Esta tragedia comenzó a fraguarse el pasado miércoles. Desde entonces, en este pueblo se ha vivido una lucha sin tregua contra el fuego. Desde o 112 nos comunican que había un incendio no que é o Castro de Baroña. Pois ali nos desplazamos e nos puxemos todos a traballar e, bueno, pues fomos capaces sobre máis ou menos as 8 da tarde extinguir o fuego, non? Estamos ali a refrescar a zona e xa nos comunican que había un fuego xa grande no que é a parroquia de Xuño. Ali nos desplazamos e xa vimos que, que había un frente de casi 4 kilómetros que viña avanzando todo hacia o norte e, bueno, xa vimos que, co vento que facía, que era moi complicado. Un factor determinante para la rápida propagación de las llamas, algo que cogió a muchos por sorpresa. Vimos o lume, vimos o resplandor un poquinho para ir para atrás, pero en cuestión de minutos o teñemos aquí. Pois tranquilamente sobre 12 horas, ou así estuvemos entre vigilancia e controlando, e máis o que estuvemos aquí en Comanqueiras. Un incendio que tuvo en vilo a todo un ayuntamiento durante más de 48 horas y que estuvo a punto de afectar a cientos de casas. En casos como este se rozó la tragedia. As caramechas eran caramechas, pero de 10 centímetros, que non era cousa pequena. Era demasiado, caíache unha, explotaba e apagábala e viñache 7 ou 8 máis. Foi un susto moi grande. Arrancamos todos, collemos 4 prendas de roupa e pasaportes, papeles, arrancamos. Nos pensamos que iba todo polo aire. En total se desalojaron a más de 1.000 personas que tuvieron que pasar la noche en inmuebles habilitados por el ayuntamiento. Estamos enfermos, que temos atacados dos bronquios, pois asfixiábamos, non? Isto me tuve que retirar para ir para baixo, botando agua, unha toalla, para coller vida que me iba, que marchaba para outro lado. Pero a pesar de los efectivos desplegados en la zona, ejército incluido, algunos tuvieron que defender sus casas con sus propios medios. Nos non deixamos a casa porque se marchamos daqui, arde. Aquí estuvemos moi mal, pero moi mal, Aquí chamamos os bomberos, pero diz que a cantos metros, non? A cantos? Na horta. Pero aquí os bomberos non chegaron, que diz que tiñan moito onde atender, aquí non chegou nadie. Apagámoslo nós, os meus fillos, a máis eu. Unos montes, los de Portodosón, que ya han ardido 3 veces en la última década. Con algunos fuegos todavía en activo y otros humeantes, la Xunta hace balance, poniendo especial énfasis en que se trata de una actividad incendiaria anormal que no se da en ningún otro lugar del país. En solo un día, el pasado lunes, se atendieron más de 400 incendios. El lunes pasado hemos apagado 430 incendios en Galicia, muchos de ellos en condiciones extremas. Algo así no ha pasado nunca en el resto de España. El número de incendios se ha reducido bastante, estamos en unos 3.000, 3.500 incendios al año, lo que sigue siendo un disparate. No hemos salido del disparate, pero afortunadamente estamos más o menos en la tercera parte de los fuegos que teníamos hace 10 años. Y hay muchas razones, algunas muy disparatadas se oyen, ¿no? Yo oigo últimamente mucho, claro, que Galicia arde porque hay muchos eucaliptos. Bueno, quemar es un delito en nuestro ordenamiento. Ningún propietario quema sus eucaliptos, ni nadie puede creer que un eucalipto se suicida quemándose a lo bonzo. De manera que alguien quema los eucaliptos de otros porque no le gustan, porque le estorban, porque sí, por algún interés. Y hay quien lo justifica y dice que Galicia arde porque hay muchos eucaliptos. Se oyen muchas razones disparatadas. Lo cierto es que hay más fuegos en Galicia que en el resto de la península junta. Este que ven es el mapa de la superficie quemada en Europa en una década, la comprendida entre los años 2002 y 2012. En rojo las zonas más afectadas, con más de 7.500 hectáreas, entre las que se encuentran, como no, el sur de Galicia, la mitad norte de Portugal y algunos otros puntos como Malta, la costa adriática o Grecia, en definitiva el Mediterráneo. Una diferencia drástica respecto a países situados un poco más al norte, pero en los que durante el verano también se registran altas temperaturas, con un clima propio del Atlántico como el nuestro y, sin embargo, ninguna sufre tanto como la nuestra.
Pues a desentrañar lo que parece un misterio, pero no lo es tanto, nos va a ayudar esta noche en el plato de Más que Contar Serafín González, investigador del CSIC y presidente de la Sociedad Galega de Historia Natural. Serafín, moi boa noite. Boa noite. Un mapa que víamos aí non fai máis que poñer en evidencia o que xa sabíamos, que Galicia arde ano tras ano, pero por que Galicia e o norte de Portugal arden tanto e non así outros países que tamén están bañados polo Atlántico e que teñen un clima e unha vexetación, podemos dicir, máis ou menos un ecosistema similar? Efectivamente, hai unha diferencia enorme, é unha anomalía en todo a costa atlántica europea, o caso de Galicia e do norte de Portugal. Por que? Evidentemente non é unha cuestión climática nin polo tipo de vegetación, ao contrario que o que ocorrería na bacía do Mediterráneo, é un problema humano. Dende hai moitos anos, o número, a frecuencia, a extensión e a recurrencia de lumes no mesmo sitio en Galicia non é un fenómeno natural, é un fenómeno mediado pola actividade humana. Por que? Porque hai unha elevadísima taxa incendiaria, unha actividade incendiaria enorme. E que o que acontece cando se producen as circunstancias destes últimos días, que hai moito vento, forte temperatura, sequedade, pois que esa actividade incendiaria é capaz de desbordar os dispositivos de extinción de incendios, un ano tras outro. Condicións que foron un caldo de cultivo propicio para os incendios e que vos, como expertos, xa vaticinastes hai un tempo, buceando un pouquiño pola hemeroteca, topamos titulares do mes de xuño, os expertos alertan de que a primavera chuviosa provocará máis incendios no verán e que a auga causou a proliferación de vexetación que se acabou por converter en potencial combustible. En que parte de certo están eses que din que a vegetación autóctona é menos proclive, digamos, aos incendios que a foránea? Sempre poñen como exemplo o eucalipto. Bueno, desde logo hai unha vegetación autóctona, que son as fragas moito máis húmedas, que arden con máis dificultade. Tamén é certo que hai superficies de mato, pirófito, como poden ser os toxos ou as sestas, e logo temos as plantacións de eucaliptos, de piñeiros, e as masas de mimosas que invaden moita parte do territorio. De todo o xeito, vindo cara aquí, cara ao estudio, pasei por diante da refinería de Repsol aquí na Coruña. Hai moitísimo máis combustible na refinería de Repsol da Coruña e non arde, porque ninguén lle prende lume. O problema é que hai unha vegetación que medrou moito polas chuvias da primavera, certo, que secou con este mes de xullo e de agosto tan seco con estes ventos, certo, pero non ardería se non houbera unhas persoas que lle pegan lume. Ese é, de verdade, a raíz do problema. O outro é perdernos un poquinho polas ramas. Pero, Serafín, de verdade hai tantos incendiarios en Galicia para poñer pois nunha situación tan comprometida a todo un país? A Xunta de Galicia hai uns anos dixera que estaban entre 3.000 e 6.000 os incendiarios, mesmo ten identificadas que hai 79 parroquias en Galicia con unha elevada actividade incendiaria. Son capaces? Sí. Son moitos, un ou dous de cada 1.000 galegos, pero son de abondo se aproveitan estas condicións meteorolóxicas tan desfavorables e desbordarán unha e outra vez os dispositivos de extinción de incendios. Así se gasten 100 millóns de euros como se gastaban hai 3 anos, 170 millóns como nos vai a costar este ano, máis de 60 euros por galego, simplemente a apagar o lume, a apagar a desfeita. E seguirá sucedendo mentre non se aborde a raíz do problema, que é esa elevada actividade incendiaria que leva tantos anos queimando Galicia. Dicías esta fin de semana nun artigo precisamente os galegos levamos década tras década tropezando non na mesma pedra, senón na mesma raíz que son os incendiarios. Efectivamente, porque o certo é que mellorou moito o sistema de extinción, levase investido cantidades enormes de cartos nesa extinción, e sí, normalmente consíguese que os lumes sesan de menor superficie, pero a actividade incendiaria, o número de incendios, o número de intentos, sigue estando aí. Se as condicións son favorables, non é posible apagar esta cantidade de lumes simultáneos con este vento tan forte que dificulta moitísimo todo o operativo. Entón, que o que hai que facer? Desde logo hai que ir a raíz do problema e abordar de concienciar a toda a cidadanía de que ese é un problema gravísimo, que nos costa vidas humanas, que nos costa propiedades de persoas e que nos costa unha desfeita de paisaxe, de biodiversidade, de productividade dos nosos montes. Entón, a xente está moi sensibilizada cando o lume se achega ás casas.
Cando o lume non se achega ás casas, a sensibilidade é máis baixa. Entón, hai que facerlles ver que ese é o noso patrimonio natural e que hai que protexelo do lume. E hai que facer un esforzo pedagóxico, divulgativo, de concienciación da ciudadanía en xeral, pero incluso intentar chegar a eses incendiarios e esas persoas que, bueno, que o toleran ou que admiten o emprego do lume. Claro, porque escoitábamos precisamente hai un ratiño esas palabras do goberno galego falando de incendiarios que cometen o delito, pero tamén de xente que de alguma maneira os encobre, non? Que non os denuncia. Efectivamente. Tamén é certo que moitas veces é difícil no rural denunciar a un veciño, por eso nos pensamos que incluso igual había que artellar unha liña de teléfono que non deixe rastro, con as chamadas anónimas que faciliten esa comunicación, pero hai que facer tamén esa concienciación, pero ademais hai que investir, porque se hai ese rechazo ao monte galego, hai ese desprecio ou non aprecio, é tamén en boa medida porque o medio rural está sumido na desesperanza, porque ata agora ninguén fixo unha inversión para mellorar a calidade de vida das persoas que están no medio rural, que aprecien, que podan vivir con dignidade e que nos axuden a conservar ese patrimonio natural. Canto teríamos conseguido se en vez de 170 millóns de euros para pagar o lume agora no verán, o tivéramos investido para mellorar a calidade de vida das persoas no medio rural, aumentar a productividade dos nosos bosques, establecendo un equilibrio entre explotación e conservación. Eso é posible e temos que conseguilo. Claro, voltamos ao de sempre, non invertir tanto, que ao final é necesario en extinción, sino en prevención. Efectivamente, hai que investir máis en prevención, en mellora desa calidade de vida e de productividade. Haberá que sempre gastar unha partida en extinción, pero moito menos. Galicia ten un orzamento para extinción de lumes desproporcionado con respecto a calquera outra comunidade autónoma, e haberá que reservar tamén unha partida para restaurar esas zonas queimadas. Estamos vendo que se queimou un anaco do Parque Natural de Corrubedo, un anaco da primeira paisaxe protexida declarada en Galicia, o Val do Navea, etc. Entón, hai que modificar esa estrategia de gasto de fondos, incentivando a prevención e logo tamén a restauración. E desde logo é imprescindible intervir e facer unha campaña ampla de concienciación de toda a cidadanía, intentando chegar a eses sectores sociais máis difíciles, máis impermeables, esa mensaxe. Pero, insisto, non nos podemos permitir o luxo de que iso sexa imposible, temos que facer. Volvemos un anaquiño a raíz do problema, os incendiarios, segundo a túa visión, Serafín, pero tamén compartirás comigo que hai moitísimas voces que levan anos apuntando a tramas organizadas, e esta semana escoitábamos, esta semana pasada, o fiscal de Medio Ambiente de Galicia pois descartando que houvese ninguna trama, que non hai intereses económicos ocultos nos incendios que asolan verán tras verán Galicia. Bueno, o das tramas organizadas e as conspiracións son unha pantalla de fume para despistar. Nin a Fiscalía, nin a Garda Civil, ninguén ata agora atopou probas de unha conspiración, dunha trama incendiaria. Ademais, sería absolutamente inexplicable, porque quen pode ter intereses en queimar un eucaliptal na beiramar, pero tamén un mato no cumio das serras de Ourense e de Lugo, unha zona con castiñeiros productivos ou unha zona con piñeiros de todo tipo, e ademais, quen financiaría eso? Como podería pasar desapercibido no territorio de España con maior dispersión da poboación? E sobre todo algo absolutamente incomprensible. Cando hai unha trama dese tipo, un terrorismo de algún tipo, sempre hai alguén que o reivindica. Levamos máis de 40 anos ardendo Galicia e ata agora ninguén reivindicou ese lume. Por qué? Porque é un cúmulo de factores dispersos unido con esa utilización tradicional do lume como ferramenta agrícola que aquí pervive e sirve para un roto e para un descosido, por unha rencilla, para limpar as fincas e poder ver o marco, porque non dou pasado por esta pista, porque me enfadei co couto de caza dos veciños, etc. Ti non meterías, por tanto, neste debate a modificación da lei de montes que permitiu, pois, ou que permite recalificar terrenos queimados, por exemplo? Eu entendo que iso é un erro, permitir a recalificación dun terreo queimado. Nalgún sitio, puntualmente, podería haber un interese dese tipo, pero na meirande parte de Galicia hai que ter en conta que máis aló destes lumes de Pontevedra e de Coruña, normalmente os lumes máis grandes están nas serras.
nas serras e aí non hai interés urbanístico algún. Entón, puntualmente, sí, pode haber un interés urbanístico, sí, madeireiro, excepcional, laboral de alguén ou económico tamén, pero hai unha capa máis subsacente aí na sociedade que sigue utilizando ese lume como ferramenta. Serafín González, non temos tempo para máis esta noite, pero seguro seguiremos escoitando pois esas análises tan axeitadas que faz do problema dos incendios en Galicia. Moitísimas gracias. Gracias a vos. Y seguimos hablando de incendios, pero desde otro punto de vista, del caos que originó la presencia de un avión ruso en los alrededores del río Miño este fin de semana. Los vecinos se preguntaban qué hacía sobrevolando el río. Bueno, estuvieron tan asustados que llegaron a llamar a los servicios de emergencia avisando de que una nave con pasajeros, porque eso era lo que les parecía, se había estrellado. La mañana de ayer, 15 de agosto, en el río Miño fue de todo menos tranquila. La gente disfrutaba del río, los perros se bañaban, hasta que de repente apareció esto, un enorme avión que parecía estar amerizando. Un avión con las ventanitas y claro, pensábamos que era un avión de pasajeros. Los vecinos de la zona miraban atónitos lo que estaba pasando, creyendo que estaban ante un accidente aéreo. Y pensábamos que caía. Su ruido era descomunal. Era muy fuerte y vibraba hasta la casa, vibró. Su aspecto... Pero es que es un avión muy grande, es que parecía un Iberia de estos grandísimos que iba bajito, bajito, bajito ya. Y su velocidad. Por todo ello saltaron todas las alarmas. Empezaron a pasar sirenas y la gente empezó a asustarse. Los servicios de emergencia recibieron decenas de llamadas alertando de un posible accidente. Y se movilizaron los medios. Y nada, al llegar allí ya fue una falsa alarma. Pero al fijarnos se ve que no es un avión de pasajeros. Se trata de un avión anfibio ruso que se encuentra en la zona para ayudar en la extinción de los fuegos de Portugal y que estaba cargando agua. Al final, falsa alarma, pero muchos aún tienen el susto encima. La rápida intervención de los servicios de emergencias permitió que un hombre recuperase el latido tras sufrir un infarto. Ocurría esta misma tarde en Sada. Peor suerte tuvo el bañista, que el domingo perdió la vida en Valdoviño en un incidente similar. No pudo ser desfibrilado porque el aparato estaba averiado. Visitamos un puesto de socorrismo con desfibrilador. En esta playa de Sanxenxo se hace una revisión diaria del aparato. La señal de que está en funcionamiento es esta V que hay aquí. En caso de que tenga batería baja o tenga algo errado, nos pone una X. Comprobar el estado de las baterías y revisar que se dispone del kit necesario forma parte de la rutina diaria de los socorristas. Unas tijeras para cortar la ropa en caso de tener ropa muy pegada, una rasuradora para quitar todo el vello que podamos, ya que los parches tienen que estar totalmente en contacto con el tórax del paciente, una manta térmica que siempre llevamos también aquí. Tenemos siempre unas pilas de repuesto y en caso de cambiarlas hay que cambiar todas las pilas. Estos aparatos acaban de pasar una revisión del fabricante. Además de las inspecciones del vendedor, existe una revisión que realiza personal sanitario del 061. Se lleva a cabo cuando el propietario de un desfibrilador lo da de alta en el registro autonómico. Registrar el aparato no es obligatorio, pero sí recomendable. Vemos las condiciones técnicas, revisamos que la documentación está en orden y muchas veces revisamos también el sitio donde va a estar. Son aparatos semiautomáticos que guían antes y después de la descarga. Permanecer quieto, comprobar capacidad de respuesta, solicitar ayuda. Disponer de uno de estos desfibriladores salva vidas, pero no siempre garantiza la recuperación tras un paro cardíaco. Hay paradas cardíacas en las que hay arritmias no desfibrilables, en las que se entran a sistolia o el corazón sigue latiendo pero no recibe sangre suficiente y por lo tanto no impulsa sangre. La autopsia determinará el tipo de paro cardíaco que sufrió la víctima en Valdoviño y si un desfibrilador en buen estado podía haberle salvado la vida. Pero no es lo único. La cadena de supervivencia consta de 4 pasos. El primero es el llamar y avisar lo antes posible cuando se detecta una situación en la que puede haber una parada cardíaca o que ya ha habido una parada cardíaca. El segundo eslabón es la resucitación cardiopulmonar básica. El tercer eslabón es la desfibrilación lo antes posible para las arritmias de parada que son susceptibles de ser tratadas con un choque eléctrico por el desfibrilador. Eso es algo que valora el propio desfibrilador. El cuarto eslabón es el soporte vital avanzado lo antes posible,
con los cuidados post-reanimación. Actuar bien y actuar rápido es vital. Cada minuto que pasa se reducen en un 10% las posibilidades de reanimación del paciente y la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. De nuevo, un tractor obsoleto y sin las mínimas medidas de seguridad ha vuelto a teñir de luto Galicia. La muerte de una niña este domingo en Mondoñedo reabre el debate sobre la necesaria renovación de la maquinaria agrícola. Una tragedia que con un vehículo más moderno probablemente se hubiese evitado. Un sistema de frenado totalmente obsoleto, no cuenta con antivuelcos homologado hoy en día y ni siquiera tiene cinturón de seguridad. Tractores como este, que cuenta 45 años, siguen siendo los predominantes en Galicia y vuelven a ser protagonistas de un accidente mortal. É un tractor incluso da mesma marca, teñen moitos anos e verdadeiramente non reúnen casi ningunha condición de seguridade. Frenaban mal naquela época os tractores, non levaban ningún dispositivo de antivuelco, con respecto a seguridade cero total. Entre un tractor de hoxe, por exemplo, pois encontramos un freno a disco e unha frenada integral. As 4 rodas frenan ao mesmo tempo. Este frenan dúas mal. Temos unha barra de antivuelco, chamamos de arco de seguridade, e outro arco de seguridade aquí detrás, para que en caso de, por moi mal que se poña, sempre a persona quedará en aquel ángulo. Por lo tanto, é prácticamente imposible de ser esmagado polo tractor. Isto, como non ten nada que lle impida, volca e dá 3 ou 4 voltas de campana. Hoxe estes tractores tamén veñen con cinturón de seguridade. Comparar isto con este tractor, pois é que casi non ten nada de comparación. Pero era o que había entonces. Podríamos decir que quedan miles de tractores. Miles. Máis destos que destes. Exactamente. El agente de la Guardia Civil que la emprendió a tiros contra una vivienda en San Sadurniño ha sido cesado. Ayer era puesto en libertad provisional con una orden de alejamiento de 400 metros respecto a sus víctimas y la prohibición de acceder a armas de fuego. El suceso tuvo lugar a las 6 de la madrugada. Los dueños de la casa aseguran que pasaron mucho miedo y que las balas atravesaron el salón y la cocina. El arrestado de 35 años dijo que esa noche había sido agredido en una fiesta y que no sabe por qué fue a parar a esa vivienda. En el concello de Valadouro, los niños nacidos este año no vienen con un pan debajo del brazo, sino con un cheque de 600 euros firmado por el concello. Esa es la ayuda que va a conceder a todos los vecinos empadronados que tengan un hijo. Además, esa subvención, aprobada por unanimidad, tendrá carácter retroactivo para todos los bebés nacidos desde el 1 de enero. Es la última fórmula que se le ha ocurrido al gobierno municipal para tratar de invertir la tendencia de las últimas décadas. Ahora mismo, Valadouro tiene poco más de 2.000 habitantes, 400 menos que hace 15 años y menos de la mitad de la población que tenía a mediados del siglo pasado. Nos vemos aquí como o noso povo se queda sen xente, como se quedan as terras a bravo e bueno, temos que buscar algunha maneira de facer cambiar este ritmo, non? Somos un concello que perde poboación a pasos axiantados, entonces unha das medidas que puxemos en marcha trata de axudarlle un pouco ás parellas a que sexa máis levadeiro o tema de ter un neno. É que a xente nova que nos axuda a eso, económicamente, tan siquiera algo é algo, todo é bom, vamos. A nosa duda era se empadronarnos en Foz ou empadronarnos aquí, e con esta iniciativa, definitivamente, quedámonos aquí. 93 conductores han dado positivo en drogas solo en la provincia de A Coruña durante el dispositivo especial establecido por la Guardia Civil en el puente del 15 de agosto. Entre todos esos conductores está un taxista reincidente. El 20 de mayo dio positivo en cocaína y cannabis cuando trasladaba a 2 jóvenes. Pues este pasado fin de semana, ese mismo taxista santiagués se vio involucrado en un accidente. El alcoholímetro marcó 0,86 miligramos por litro. Además, había consumido cocaína. Por si todo esto fuese poco, carecía del seguro obligatorio del vehículo. Sigue sin haber noticias sobre la investigación del atropello que terminó con la vida de una mujer de 80 años en Lugo. La alcaldesa asegura que no es el concello quien tiene que dar información, sino la Guardia Civil. La víctima fue arrollada el lunes de la semana pasada por un furgón de la policía local que daba marcha atrás.
Su fallecimiento no trascendió hasta bastantes horas después, lo que desató una ola de críticas. Tenía movilidad reducida y cruzaba por un paso de peatones. La Guardia Civil investiga también las causas de la muerte de un hombre en el puerto de A Coruña. En torno a las 9 de la mañana de ayer se encontró su cadáver en la dársena de Oza. El varón de 63 años falleció después de caerle encima una puerta metálica de media tonelada. Pretendía acceder a los locales de la flota de bajura. El portón había sido manipulado días atrás y se encontraba suelto porque le faltaba una pieza de sujeción. Niveles de ocupación históricos en lugares como Sanxenxo y Ogrove. La primera quincena de agosto está siendo la gallina de los huevos de oro para muchos destinos gallegos. Viviendas de uso turístico y apartamentos están completos en A Mariña, Bayona, Costa da Morte y Barbanza. Cifras que se explican por el tiempo. El sol ha brillado de forma inhabitual y por una mayor afluencia de viajeros, sobre todo extranjeros. Esto es lo que grabaron los bañistas que se acercaron a disfrutar de la playa de Os Mosqueiros, en Ribeira, un nuevo vertido de aguas residuales. La contaminación va a parar directamente al mar del Arenal de la parroquia de Castiñeira. Es una situación que, según denuncian, lleva varios días repitiéndose. El consistorio admite que el problema viene de largo y ha anunciado que se resolverá con la puesta en marcha de la nueva estación de bombeo. Santiago escala 100 puestos en el ranking de Shanghái, la principal referencia internacional de universidades. Por primera vez, el campus compostelano se sitúa entre los 400 mejores del mundo. Siguen a la cabeza de esta prestigiosa lista Harvard, Stanford, Berkeley, Oxford y Cambridge. Se tienen en cuenta aspectos como profesores y alumnos con premios Nobel, investigaciones más citadas, número de artículos publicados en Science y Nature o gasto anual en investigación. A tan solo 40 días de las elecciones se van apurando los plazos. Solo agosto, las vacaciones y el sopor veraniego pueden hacer que en el calendario ahora mismo nos parezca que están más lejos, pero la campaña arranca en apenas 24 días. PP y PSDG todavía no han cerrado sus listas. Mañana se abre el plazo de 5 días hábiles para registrar candidaturas. Y mientras los populares intentan encajar en esas listas a los actuales conselleiros, los socialistas esperan los cambios que pueda introducir Ferraz en las candidaturas. Plazos también para los votantes. Los gallegos que residan en el exterior tienen hasta el viernes de la semana que viene para solicitar la documentación necesaria. Se calcula que un 16% del total de los electores gallegos, unas 446.000 personas, viven en el extranjero. Y no dejamos esos plazos porque los que han tenido que readaptar los suyos son los integrantes de En Marea. Ahora mismo quedan menos de 3 horas para que se acabe el plazo para inscribirse y poder votar en las primarias. Marea Brava, Mareas Abertas, Marea das Terras de Ourense, Unha Marea para un País, a Marea do Pobo y así hasta 25, que son finalmente las candidaturas que concurren a las primarias de la Marea gallega. Tras un acuerdo de última hora con Podemos, En Marea ha hecho hueco a 8 nuevas candidaturas, 2 por provincia. Contigo Podemos, la oficialista está encabezada por Carmen Santos en Pontevedra y la aspirante frustrada a la Xunta, Madalena Barahona, será la número 1 por A Coruña. La segunda candidatura, en Confluencia Podemos, está conformada por el sector crítico. Luca Chao y José Manuel Pérez ocupan los primeros puestos en A Coruña y en Lugo. Ambos fueron expulsados de la dirección del partido por su secretaria general el pasado mes de julio. A las 2 candidaturas de Podemos se suman, entre otras, a Marea do Pobo, vinculada a Esquerda Unida, y en la que figuran los diputados Juan Manuel Fajardo, Xavier Ron y Eva Solla, así como el economista Manuel Lago. O también Unha Marea para un País, una lista impulsada por el diputado de Ague, Antón Sánchez, y de la que participa el portavoz de la plataforma de afectados por la hepatitis C, Quique Costas. Por Pontevedra, Tendendo Pontes es la lista de Cerna, que está liderada por Chelo Martínez, la diputada de Ague, que acabó en el grupo mixto en la pasada legislatura. Y en Ourense, Somos Quen cuenta con el alcalde de Manzaneda y también con el ex militante del BNG y Compromiso por Galicia, José Manuel Pérez Bouza.
En las primarias podrán participar todos los que se hayan anotado en la página del partido y firmado el manifiesto. Además, para dejar un margen a los recién llegados, En Marea volvió a retrasar un día las votaciones. Empiezan mañana miércoles a las 8 de la mañana y se cerrarán el jueves a las 11:59 de la noche. Los inscritos pueden apoyar a candidatos de distintas listas. El viernes se darán a conocer los resultados. Por ahora, el único puesto decidido es el de Luis Villares, el candidato a la Xunta que liderará la lista de En Marea en la provincia de Lugo. Y sigue sin desvelarse el misterio de la fecha de la sesión de investidura. La presidenta del Congreso le han vuelto a preguntar hoy por el tema y esta ha sido su respuesta. Buenos días, presidenta. ¿El récord de días sin fecha para la investidura? Seguimos trabajando. Pero, ¿la sabremos esta semana? Gracias. Muchas gracias. ¿Esta semana saldremos de dudas? Esta semana seguimos trabajando. Gracias. No soltó prenda y eso que Ana Pastor pasó este puente con el propio Rajoy, con quien comió en un restaurante de Ogrove. La exministra de Fomento ya está de vuelta en Madrid. El presidente en funciones ha alargado al máximo su retiro galáctico. En el camino a la investidura, a Mariano Rajoy hoy le ha tocado escuchar a una voz del PSOE, la del primer secretario de los socialistas catalanes. Si Mariano Rajoy fracasa, ¿se acaba el mundo? No se acaba el mundo. En el PP puede haber otra gente, los otros partidos pueden proponer otros candidatos o incluso los partidos pueden ponerse de acuerdo en buscar un independiente. El presidente en funciones, que ha hablado con un equipo de Mediaset, considera la propuesta de Iceta absurda. Dice Rajoy que quien ha ganado las elecciones es quien tiene que gobernar. Ciudadanos también lo ve así. Bueno, los podrías, está claro que a muchos nos gustaría, pero la realidad es la que es. La realidad es que Rajoy es el candidato nombrado por el rey. Trabajemos en esta situación, incómoda para algunos, a nosotros tampoco nos gusta, pero es la que hay. El siguiente paso lo dará el PP mañana, que tendrá que decir sí o no a las condiciones de Ciudadanos. Las condiciones en sí mismas tienen matices por sí mismas. No hace falta que se las añadamos nadie. Los populares avisan que algunas de esas condiciones innegociables para Ciudadanos necesitan incluso una reforma constitucional. Hacemos un pequeño alto en el camino y a la vuelta les enseñamos, entre otras cosas, los destrozos que ha ocasionado el granizo caído este fin de semana en algunos cultivos gallegos.